Hola mi querido amigo, qué bueno es tenerlo una vez más en una aula especial. Sea muy bienvenido a este estudio particular, la visión de Daniel sobre el juicio. Daniel capítulo número 7. Después de haber pasado por las 4 bestias, tenemos que hacernos una pregunta. Porque Daniel termina su relato en el capítulo número 7 con una intervención interesante. Habla de un trono, habla de un anciano de días y habla de un juicio. Y nuestra pregunta, después de haber analizado todas las bestias que él nos conversaba, después de haber pasado también por el cuerno pequeño y sus fases, qué es lo que significaba, la pregunta es, ¿qué es este juicio? ¿Quién es este anciano? ¿Qué son este trono? ¿Qué es esto que estamos conversando y qué es esto que estamos viendo acá? Estoy seguro que usted se ha hecho la misma pregunta. Así que, si usted quiere saber qué significan estas cuestiones que Daniel nos habla, este juicio tan impresionante que Daniel nos habla, le convido a que quede ahí. Quede ahí, tenga su Biblia cerca, porque vamos a avaliar la luz de la Biblia, que es cuál es la visión acerca de cuál Daniel habla. Primeramente, saque de su cabeza esos malos conceptos que tiene acerca de juicio. Porque cuando se habla de juicio, la gente piensa condenación, la gente piensa fuego, la gente piensa en perdición. ¿Y quién dijo que juicio era perdición? ¿Quién dijo que juicio era condenación? Juicio tiene que ver con salvación. Juicio tiene que ver con perdón de pecados. Juicio es una promesa maravillosa dentro de las Escrituras. No tiene nada que ver con fuego ni esas cosas que andan diciendo. Seguramente ya usted escuchó esas cosas de el juicio del Eterno se acerca, se va todo el mundo a quemar en el infierno, acepte la gracia. Para nada, no tenga temor de juicio. ¿Por qué? Porque solamente tiene temor aquel que no tiene abogado. En un juicio judicial en la tierra, usted tiene que tener abogado, ¿no es cierto? ¿Y será que nosotros dos no tenemos abogado? ¿Será que nosotros estamos siendo tirados en un juicio a la deriva, sin intercesor y sin nada? ¿Qué dice la Biblia? Quede ahí, abramos la Biblia abramos la Biblia y leamos qué interesante promesa nos pone aquí las Escrituras. En el libro de Primera de Juan capítulo número 2 y versículo número 1. Vamos a leer, acérquese, vamos a leer. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es abogado aquí? Vamos a leer. Dice, a Jesucristo el justo. Es decir, que tú y yo, en este juicio, en el cual nos pone en el contexto de Daniel 7, tenemos un abogado. No tenemos que tener temor. ¿Por qué? Porque nuestro abogado en el juicio es ¿quién? Es Cristo. Y Él es justo, y Él perdona, y Él salva. Así que yo te convido a que aceptes Cristo. ¿Cómo tú puedes tener abogado en este juicio tan particular? Aceptando la gracia de Cristo. Aceptando a Cristo en tu vida como tu Salvador personal. Y no solamente como eso, sino también como tu abogado en el juicio. Así que, si tienes a Cristo y quieres tener la garantía de la salvación y el perdón en este juicio tan interesante, tienes que tener a Cristo de tu lado. Pues Él es abogado eficaz. Interesante, ¿no es cierto? Ahora, cuando Daniel nos habla, nos pone otros agentes particulares en este escenario. Vamos a leer qué dice aquí Daniel capítulo número 7, versículo número 9. Vamos a leer. Daniel 7, 9 dice. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él. Miles de miles le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Al leer este pasaje, tenemos varias preguntas. ¿Quién es este anciano de días? ¿Cómo sí que su trono está rodeado de fuego? ¿Qué significa este fuego? Y ve aquí que la expresión que el profeta Daniel usa en el contexto del capítulo 7, versículo 9, no es una persona de mayor edad, no está hablando de un anciano literalmente, sino que lo que él intenta expresar es que hay una persona de majestad, hay una persona de respeto, hay una persona de eternidad, hay una persona de sabiduría que está rigiendo en un trono de fuego.
Es decir, que aquí se está refiriendo él a anciano de días en una cuestión de ¿qué? De eternidad y sabiduría. Por eso en más de una ocasión usted ha escuchado que me he referido a Dios como que el eterno. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Él está desde el principio y estará hasta el fin y perdurará más allá del fin. Es decir, que la sabiduría se concentra en este ente que Daniel llama. Ahora, ¿cómo así que el fuego? ¿Qué es este fuego que está en su trono, que está con Él? Cuando analizamos el fuego dentro de las Escrituras Sagradas, ¿cómo encontramos el fuego? ¿Cómo actúa el fuego dentro de las Escrituras Sagradas? ¿Ustedes se acuerdan cómo fue que el Eterno se le apareció a Moisés? ¿Se acuerdan cómo fue? En una zarza ardiente. ¿Se acuerdan cómo guiaba Dios su pueblo en el desierto? Fue en el día con una nube y en la noche ¿con qué? Con columna de fuego. Es decir, que este fuego representa la presencia de Dios. Es decir, que este anciano de días, este hombre eterno, este hombre de sabiduría, ¿quién es? Es Dios. Es Él que está en el juicio. Y eso es una promesa, eso es una visión maravillosa para nosotros. ¿Por qué? Porque quiere decir que en el juicio eterno, en el último juicio, Dios va a estar presente. Por eso es que no es condenación para nosotros. Es una cuestión de maravilla. Ahora, ve una cosa interesante. Daniel menciona en el final de los versos que acabamos de leer que se abren libros. ¿Cómo así? ¿Qué son estos libros? Ve aquí, acérquese. Vamos a leer la Biblia en Apocalipsis capítulo 20. Versículo 12. Apocalipsis 20:12 dice: Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ve aquí, este libro que habla aquí el profeta Juan. Ahora vamos a leer un texto más interesante en Malaquías 3:16. Vamos a leer la Biblia. Malaquías 3:16 dice: Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Es decir, que estos libros que habla Daniel es el libro de la vida, el libro de las acciones, en el cual se registra cada cosa que hemos hecho en la tierra, se registra cada acción que hemos hecho acá en la tierra. Se lleva un registro exacto de todas las decisiones que hemos tomado, de las cosas que hemos dicho, de las cosas que hemos pensado, de las cosas que hemos actuado. Y dice aquí que aún los que temen a Jehová, aún los servidores de Dios, aún nosotros que creemos en Él, nuestras acciones son puestas en ese libro. Interesante, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué es que el Eterno necesita poner ahí escrito en el libro? ¿Será que Él se olvida? ¿Será que Dios no tiene memoria y necesita un libro para convidar? No, sino que los libros son escritos y son guardados. ¿Por qué? Para mostrar al mundo y a los seres humanos la justicia de Dios. No podemos decir: Dios, tú no eres justo. Dios, yo te reclamo. ¿Por qué tú hiciste esto? ¿Por qué? En los libros están expresados de manera clara la justicia y la veracidad de Dios. Por eso es necesario que sean escritos todo en los libros. Ahora, había una cosa interesante más que podemos ver acá. Cuando analizamos el libro de Daniel, capítulo número 7, una pregunta salta a nuestra mente. Después de haber pasado por las 4 bestias, ustedes recordarán, y los que no la han visto, les dejo la playlist en la caja de descripción del video, en la que usted puede observar. Pasamos primero ¿por dónde? Por Babilonia. Luego, ¿por dónde pasamos? Medos y persas. Luego, Grecia. Y por último, Roma, en sus 2 fases. Roma imperial y Roma papal. Y después de haber analizado estas bestias, la pregunta es: ¿será que Dios no protege su pueblo? ¿Será que el pueblo de Dios no tiene quien lo proteja? ¿Por qué Él permite estas cosas? ¿Por qué tantas atrocidades en ese periodo profético? Y es por eso que Daniel nos presenta el juicio. Ahora, muchos hermanos sinceros de otras denominaciones consideran que el juicio inició en la cruz del Calvario. Que el juicio fue hecho en la cruz del Calvario. Vamos a analizar en los textos bíblicos cuándo es que inicia este juicio, cuándo es que inicia este trono a juzgar, según las Escrituras y la historia misma. Vamos a leer en el libro de Hechos, el capítulo número 17 y el versículo número 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia
porque aquel varón al cual determinó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Mira aquí una cosa interesante. Aquí dice que ha de juzgar ¿quién? El Mesías ha de juzgar. Es decir, que el juicio no ocurre en la cruz. Porque aún Cristo vino y murió ¿en dónde? En el Imperio Romano. Es decir, en la cuarta bestia. Entonces, no podemos decir que el juicio inicia en la cruz. ¿Por qué? Porque el profeta Daniel dice que el juicio empieza después de la cuarta bestia, después del cuerno pequeño, después de la blasfemia, de la persecución a los santos del Altísimo. Después de eso inicia el juicio. ¿Y ustedes recuerdan cuándo fue que empezó este periodo profético? ¿Cuándo se terminó estas blasfemias del cuerno pequeño, la persecución de los santos, la persecución de la iglesia cristiana protestante? Fue en el año 1798 después de Cristo. Si hubiese sido en la cruz, los apóstoles dirían que Cristo juzgó en la cruz. Pero no fue así, sino que fue que juzgará después. Ya Cristo murió, ya Cristo resucitó y juzgará. ¿Ok? Y es aquí cuando podemos sitiar este juicio. Ustedes pudieron analizarlo juntamente con nosotros en el estudio semanal del libro de Daniel, capítulo número 7. Ahora ve aquí. Hay una cuestión interesante. ¿A quién ha de juzgar el Eterno? ¿A quién ha de juzgar Dios? ¿Va a juzgar el cuerno pequeño? ¿El juicio es para él? ¿Es juicio para nosotros? ¿Y para quién es el juicio aquí? Ahora, en el versículo 22 de Daniel, capítulo número 7, dice: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron su reino, el reino. Ahora, ¿por qué es necesario que los santos del Altísimo, por qué es necesario que el pueblo de Dios tenga juicio? ¿Será que hay algo que está mal aquí, que hay algo que no calza? Cuando leemos Juan 3:16, podemos analizar el porqué del juicio de los santos del Altísimo. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga ¿qué? La vida eterna. Es decir, todo aquel que en él crea. Por eso es necesario que el juicio sea hecho, porque en el juicio se muestra la veracidad de los que creen en Cristo. En los libros se muestra la veracidad de los que han sido escogidos por Cristo. De que tú realmente amas Cristo, de que tú realmente crees Cristo, de que tú realmente crees Dios. Porque cualquiera puede decir que cree en Dios, cualquiera puede decir que ama a Dios. Pero en el juicio el Eterno menciona y expresa de manera explícita quienes realmente aman a Cristo, quienes realmente siguen sus mandamientos. Interesante, ¿no es cierto? Es decir, que el juicio no es una cuestión de tener temor, es una cuestión de esperanza. Es una cuestión de salvación y la vida eterna. Tú eres sincero. Yo no vengo aquí a cuestionar tu sinceridad a Dios. No vengo a cuestionar tu relacionamiento con el Eterno. No vengo a eso. Sino a ofrecerte la promesa de la vida eterna. A ofrecerte la promesa de la salvación. Que es a través del Mesías. Y es a través de Cristo Jesús. Y tenemos que aceptarlo a Él como nuestro abogado para tener la garantía de que en el juicio nuestros corazones no laten fuerte porque hay temor, sino que laten fuerte porque ahora sí ha venido la salvación al mundo, ahora sí hemos recibido la heredad y después del juicio no es hora de que los santos reciban lo que es de ellos, no es hora de que la promesa del Mesías se cumpla. Así mismo dijo Él: bienaventurados porque han de recibir ¿qué? El reino prometido. Después de tanta injusticia, es necesario y es hora ya de que los santos reciban el reino prometido. Ese reino que fue dado a ti y a mí, pero que primero hay que aceptar. Tú eres sincero y Dios conoce tu corazón. Dios sabe quién eres y Dios conoce que tú eres sincero. Tú le buscas todos los días a Él. Tú procuras hacer su voluntad. Tú crees en Él. Tú hablas de Él. Tú lo procuras a Él. Tú lo necesitas a Él. Y Dios, que mira el corazón, Él ve que tú eres sincero. Y Él te perdona. Él te guarda. Él te justifica. Él te cubre con su manto de justicia. Es por eso que Cristo es el más efectivo abogado. ¿Eso significa que tú no vas a pecar más? Que ya no hay pecado. No, claramente, seguramente has pecado.
Seguramente hoy has caído. Tal vez hace 3 días caíste. O quizás hace tiempo que caíste. Pero aquí lo importante es lo siguiente. Que aunque has caído, Cristo puede levantarte. Aquí lo importante es que aunque has caído, has pedido a Cristo que te levante. Pide a Cristo que te levante. Si has caído, si estás en caído, si estás en pecado, pide a Cristo que te levante. Él te va a dar las fuerzas para levantarte. Te caes una vez y Cristo te levanta. Te caes otra vez y Cristo te vuelve a levantar. Te caes otra vez y pides a Cristo que te dé la fuerza que te levante. Y Él te levantará todas las veces que fuera necesario. ¿Por qué? Porque ahora vives bajo la justificación del Mesías, bajo la sangre del Cordero. Y cuando llegue el momento del juicio vas a lograr percibir que aquel que te dio las fuerzas es aquel que te defiende y aquel que te salva. Pero es necesario que vivas bajo, ¿qué? Bajo la cobertura del Mesías. Acepta a Cristo. Acepta a Cristo. Y Él será bondadoso contigo. Qué maravillosa enseñanza hemos tenido hoy. Qué maravillosa promesa hemos escuchado hoy. Pero querido amigo, este juicio no termina aquí. Esta enseñanza no termina aquí. Dios tiene más cosas para nos revelar. En el siguiente capítulo de Daniel, Él explaya un poco más cómo es que este juicio es hecho. Que no es solamente juzgamiento, no. Hay fases de este juicio. Al menos 3 partes. Yo te convido a que la siguiente semana nos acompañes en este canal, para que podamos seguir estudiando las verdades que el Eterno tiene para transmitirnos a la luz de sus Sagradas Escrituras y comprendernos que este juicio está pronto a terminar y que una vez que el juicio esté pronto a terminar, tú y yo tenemos que ser justificados por la salvación del Mesías. Así que muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Te pido que compartas este video con tus amigos que quieren conocer las verdades del Eterno. Que compartas esta liga con aquellos jóvenes que están deseosos de comprender y encontrar al Mesías y meterlo en su vida para cambiarla para siempre. Porque estudiar las Escrituras es aprender a vivir. Yo te convido a que aprendas a vivir y que aceptes al Mesías. Que el Eterno te bendiga y te guarde y que tenga de ti misericordia y que su luz resplandezca sobre ti. Bendiciones.